Buenas tardes, buenas noches. Continuamos hoy el estudio del compendio de la doctrina secreta en su página 298, total del libro, 258, interior y al inicio de dicha página. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvámonos hacia aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración para todos los que, olvidando el yo, están resueltos a aprender y a compartir sin reservas. Y continúa el comentario de HPB. Pero como todas las cosas proceden cíclicamente, la evolución del hombre, lo mismo que la de todo lo demás, y el orden en que él es generado, se describe por completo en las enseñanzas orientales, mientras que en la Cábala apenas se hacen indicaciones. Recuerden que durante muchos milenios, estos detalles que nada más que están en la filosofía de la gran fraternidad de adeptos, en su original, y algunos de los primeros grandes instructores, los que se llamaron rishis, después en la India, pero sobre todo los rishis divinos, fueron los que poseyeron siempre toda esta sabiduría y la comunicaron. Todo esto es lo que después en tradiciones religiosas se llama la revelación divina, que cada religión después se adjudica y niega a las demás. Esto fue una propiedad común de la edad de oro de nuestras razas respectivas, pero sobre todo de esta quinta raza, que es la que se origina en esa antigua Aryavarta, aunque no todavía con la conformación que tiene hoy en nuestros actuales continentes. Y ese subcontinente indio. Por favor, si me pueden cerrar los micrófonos. Hermano, eso ya lo vimos, estamos más adelante, nos quedamos. Ah, que me equivoqué. Dime la página entonces, porque no lo anoté. Una página más, al final de El hombre de la primera raza, dice. Ah, el hombre de la primera raza. Gracias, Ernesto. Aclara siempre. Es Ernesto para rectificarte. La página 290 del computador, hermano. A 290. Arriba, sí, 290. No, es más arriba, hermano, más arriba. Más arriba. Ah, me fui. Un poco más. Un poco más, arriba. No, entonces al final de la página anterior. Un poquito más arriba, un poco más. Ahí mismo. Y este es el hombre de la primera raza. Ah, lo que me dabas al final y yo estaba buscándolo como inicio, perdóname. Ok, entonces quedamos, dice además, el Rupa Celeste de Anchohan crea al hombre en su propia forma. Es una ideación espiritual resultante de la primera diferenciación y del primer despertar de la sustancia universal manifestada. Esa forma es la sombra ideal de sí misma y este es el hombre de la primera raza, correcto. Que es ya la primera expresión de la vida en el nivel humano que tiene que desarrollar en cada ciclo mundial y en cada ronda de ese ciclo, etcétera, una primera raza, hasta llegar después a 7. Y entonces continúa HPB, para expresarlo de un modo aún más claro, limitando la explicación a esta tierra solamente. Recuerden que esto son, como si dijéramos, ciclos mayores que pasan a tener dentro de sí ciclos medianos, menores y hasta
los de un solo planeta y una sola expresión del periodo mundial en ese planeta, que ya entonces cuando ella dice, cuando se aplica la explicación a la Tierra, es decir, el planeta físico de nuestro sistema planetario que abarca 6 globos no físicos y el globo físico de la Tierra. Así que la explicación, limitando la explicación a esta Tierra solamente, el deber de los primeros egos diferenciados, y lo pone entre comillas, recuerden que toda diferencia es aparente, que la unidad de la vida jamás se fracciona, pero que los ciclos de manifestación y de evolución, de la ley de evolución, que es lo que expresan cada uno de estos ciclos, una etapa de una ley de la parte específica del específico, como dijéramos, momento cíclico de su evolución, pues estos egos diferenciados son los que nos aclara entre guiones, la iglesia los llama arcángeles. Es decir, son huestes ya autoconscientes que impulsan gran parte de esta ley de evolución. Así que entonces el deber de los primeros egos diferenciados fue dotar a la materia primordial con el impulso evolucionario y guiar sus poderes constructores en el diseño de sus producciones. Es decir, tiene que haber una guía inteligente de esa capacidad que se le está comunicando a través de esta expresión superior de esta jerarquía que ayuda, que es dependiente del logos, pues impulsa la materia de los niveles más sutiles, en este caso esa materia primordial, y guía e impulsa su energía en el sentido de este ciclo evolutivo que está comenzando para esta humanidad. Esto es a lo que se refieren las sentencias de la tradición, tanto oriental como occidental, que ella copia ahora la frase entre comillas. Los ángeles recibieron orden de crear. No hay creación, pero sí un proceso por el cual un estado inmanifestado de estas expresiones de la vida en la forma se manifiestan en estos niveles de la sustancia diferenciada a partir de la materia primordial. Después que la tierra fue preparada por los poderes inferiores y más materiales, es decir, los que se expresan en los reinos elementales y reinos inferiores a la humanidad, el mineral, el vegetal, el animal, son siempre inferiores en el sentido de que no han pasado por los reinos esos y no pueden, por tanto, llegar a expresarse en el reino humano, que es el que lleva la séptima posición y cierra el ciclo de necesidad de estos 7 reinos para alcanzar la conciencia otra vez, recuperar la conciencia de unidad que en sí nunca desaparece, pero que no se puede expresar en los mundos materiales inferiores mientras no se pase por los 7 reinos. Y entonces, aquí, como es natural, ella se está refiriendo sobre todo a los 3 reinos, ¿cómo se llama? Que tienen expresión física, mineral, vegetal, animal, que son los que preceden a la culminación de los 7, que es el reino humano. Así que, y sus 3 reinos habían ya principiado su curso de fructificar y multiplicarse. Los poderes superiores, los arcángeles o dianis, fueron obligados por la ley de evolución a descender a la tierra, que ya ellos tenían toda esa
capacidad y sobre todo habían cumplido con toda esa ley de evolución o esos ciclos de evolución en todos esos 7 reinos para construir la corona de su evolución, el hombre o el reino humano, para hablarlo en mejores palabras. De este modo, los creados por sí y los existentes por sí, porque ellos tenían capacidad para poder hacer esta función, proyectaron sus pálidas sombras. Pero el tercer grupo, los ángeles del fuego, se rebelaron y se negaron a unirse a sus compañeros devas. Recuerden que se le llama reino débico en el oriente a toda esta jerarquía de seres superiores. Ahora, hay un tercer grupo, que en otras partes ya pone la tercera parte de ellos, pero aquí dice tercer grupo nada más, y que se le llamaba ángeles del fuego, se rebelaron y se negaron porque tenían suficiente estatura y consideraron, como ustedes han visto en otra de las eslocas de estas estancias, a entrar en esas formas que ya habían preparado huestes inferiores y que ya permitían al hombre expresarse como un fantasma sin la inteligencia que estos ángeles del fuego tenían que suministrarle, y ellos tenían suficiente evolución para tener decisión propia, pero indudablemente que no cumplieron y provocaron todas estas circunstancias desagradables en la cuarta, en el final de la tercera y en la cuarta raza sobre todo, y complicaron nuestro plan de evolución. Tuvieron al fin y al cabo que entrar, pero ya muy tarde y después que se habían producido determinadas consecuencias. El exoterismo hindú, es decir, ya el velo exotérico de la antigua religión hinduista, que fue esotérica en el inicio de nuestra raza, los representa a todos como yogis, porque tenían indudablemente que la evolución para poder mantener la atención sin que la mente de sus vehículos se saliera de control, como nos pasa a nosotros, que tratamos de atender y la atención todavía no es completa y no podemos nosotros de ninguna manera ser capaces de expresarnos de una manera superior y de seguir el curso que nos lleve a la liberación de la rueda de nacimientos y muertes. Y ese sendero de yoga es el que tenemos que recorrer, es decir, llegar a esa unión y ser verdaderos yogis, que eran todavía, como es natural, estos seres, aunque no cumplieron exactamente su función en el momento adecuado. Entonces el exoterismo hindú representa a todos como yogis cuya piedad les impulsó a negarse a crear. Es decir, se pone como una decisión de mantener su pureza, porque ya el exoterismo considera la entrada a los mundos materiales inferiores como una entrada a niveles impuros, pero no es así. Y aparte, repito, en el exoterismo se usa sobre todo la palabra crear. No es una creación, porque nada se puede sacar desde lo eterno para que se manifieste como algo transitorio, sino que es sencillamente un proceso de enfocar la conciencia en mundos materiales para la función que estos arcángeles tenían que cumplir.
Y entonces ellos en el exoterismo es lo que interpretan como los dogmas de los anacoretas o de los que buscan salir de la vida, del nivel humano de la vida o nivel de procreación inferior, etc. Y entonces esta es la explicación que se da en las escrituras exotéricas hindúes, en los Puranas y en algunas otras de estas escrituras. Les impulsó, cuya piedad de estos yogis les impulsó a negarse a crear porque deseaban permanecer eternamente kumaras, o sea, jóvenes vírgenes, porque lo confunden con la procreación física, a fin de hacer posible anticiparse a sus compañeros en el progreso hacia el nirvana, la liberación final. Cuando estos son jerarquías de devas que ya tienen la capacidad de poderse liberar, pero que han renunciado a ella para servir al logos como una jerarquía guiadora de la nueva humanidad que empezaba a evolucionar. Pero, según la interpretación esotérica, fue un sacrificio de sí mismos. Es decir, ellos, cuando ya aceptaron, primero los dos grupos, como se diríamos, las dos terceras partes, para que después este último grupo también lo hiciera, lo que fuera de tiempo, porque sí tenían conciencia de sí mismos y tenían que decidirlo por sí mismos. Pero los que descendieron por sacrificio en beneficio de la humanidad. Es decir, era una función para auxiliar al logos que era requerida en relación con la nueva humanidad que empezaba a evolucionar en nuestro planeta. Los rebeldes, entre comillas, no quisieron crear hombres irresponsables sin voluntad, como lo hicieron los ángeles, entre comillas, obedientes, ni podían dotar a los seres humanos con apenas el reflejo temporal de sus propios atributos. Pues perteneciendo a estos últimos, esos atributos, a otro plano de conciencia mucho más elevado, dejarían al hombre por siempre irresponsable, interfiriendo así en cualquier posibilidad de mayor progreso. Es decir, había que hacerlo en la forma apropiada y en la forma que quizás ellos no concibieron totalmente. Ninguna evolución espiritual y psíquica es posible en la tierra, que es el plano más bajo y más material, para aquel que por lo menos en este plano sea perfecto, lo enfatiza en itálica, de un modo inherente y no pueda acumular mérito ni demérito. Es decir, pueda ejecutar la acción pura que no deje residuo kármico, que no pueda acumular ni mérito. Acumular mérito es tan egoísta como cualquier otra expresión que engendre karma, ni de mérito, porque si se hace egoístamente es cuando la ley de karma, si lo que hizo es correcto, nos da un buen karma o un buen mérito. Si se hizo egoísta pero incorrectamente, engendramos un mal karma o de demérito. Y entonces pone también esta enseñanza. Si el hombre hubiese permanecido como la pálida sombra de la perfección inmóvil, inerte e inmutable, atributo negativo y pasivo del verdadero, y ahora lo enfatiza en itálica, yo soy aquel yo soy. Es decir, que es la identificación consciente de que esa criatura que se manifiesta entonces en estos mundos inferiores es completamente
activo y no una pálida sombra como se pone aquí, que permaneciera inmutable, inmóvil, inerte. Porque lo que se quería era una humanidad que pudiera moverse, que pudiera aprender y que pudiera activar su inteligencia. Hubiera estado entonces, si se hubiera quedado así, inmutable, inerte, condenado a pasar por la vida en la tierra como en un pesado sueño sin ensueños, y por lo tanto hubiera sido un fracaso en este plano. Es decir, que estos seres tenían que buscar la forma de cumplir, pero de cumplir correctamente, y de cumplirlo despertando una verdadera capacidad de inteligencia para que esta humanidad pudiera continuar su evolución en el plano de materialidad que ya había llegado a ser sólida en este mundo físico y la consiguiente separación en sexo, etc. La doctrina secreta enseña que los devas del fuego, los rudras y los kumaras, que son los nombres que se le dan en el hinduismo, y también creo que el budismo también utiliza por lo menos kumaras. Los ángeles vírgenes, lo bien ve que lo ponen entre comillas porque esto es la forma alegórica de expresar esta condición de estos devas. Y aclara entonces entre paréntesis, a los cuales pertenecen los arcángeles. Recuerden que ese es el nombre que se le dan en Occidente, arcángeles Miguel y Gabriel, el que representa el poder, la verdadera energía divina, y a Gabriel el anunciador. Así que, quitando ahora el paréntesis, los ángeles vírgenes, los rebeldes divinos, prefirieron la maldición de la encarnación, y lo ponen en itálica, y los largos ciclos de existencia terrestre y de renacimientos a contemplar la desdicha, aunque inconsciente, porque eso no iba a ser consciente de esos seres, de los seres que evolucionaron como sombras que emanaron de sus hermanos, por la energía semipasiva de sus creadores demasiado espirituales. Fíjense que todo lo exagerado en cualquiera de estas funciones no responden a lo que necesitaba la ley de evolución, y por eso fue necesario que ellos hicieran este sacrificio, o exotéricamente, de acuerdo al exoterismo hindú, recibieran la maldición de la encarnación, que es la que se atribuye alegóricamente también a el ángel reverde llamado Lucifer. No es nada más que el portador de la luz, porque porta esa sabiduría, porta esa inteligencia, y que después se deformó en todos los dogmas de las religiones occidentales sobre todo. He aquí por qué la tradición presenta a los yogis celestes ofreciéndose como víctimas voluntarias para redimir a la humanidad. Y aclara entre paréntesis, la cual fue creada a semejanza de Dios y perfecta en un principio, pero en su propio plano, para poder manejar esa capacidad inherente de perfección que se tiene que expresar en estos mundos inferiores de materia y aprender a usarlas correctamente. Se necesita este puente entre el espíritu, ese perfecto, y estos cuerpos que por su materialidad no podían tener un nexo. El nexo es la mente, la inteligencia. Y es por ello que ella pone entonces, he aquí porque, quitando ahora el paréntesis, he aquí porque la tradición presenta a los yogis celestes ofreciéndose como víctimas voluntarias para redimir a la humanidad, dotándola de aspiraciones y afectos humanos. ¿Se dan cuenta? Para hacer esto tuvieron que abandonar su estado natural
descender a nuestro globo y habitar en él durante todo el ciclo del Maha Yuga, cambiando así sus individualidades impersonales por personalidades individuales, lo que son nuestros egos reencarnantes. Y este es, fíjense, la duración es el Maha Yuga, recuerden que es el Yuga de oro, Sanya Yuga, el Yuga de plata, el Yuga de bronce y nuestro Kali Yuga. Los 4 yugas forman un Maha Yuga. Y después de un guión continúa ella. La dicha de la existencia sideral que ellos disfrutaban en su propio plano por la maldición o esta condición tan estrecha de la vida terrestre. Este sacrificio, en un sentido ahí no coherente de la palabra con su raíz, un oficio sagrado, este sacrificio voluntario de los ángeles del fuego, cuya naturaleza era sabiduría y amor, ha sido transformado por las teologías exotéricas, el exoterismo tanto de la India como de todo Occidente, en la declaración que muestra los ángeles rebeldes precipitados del cielo en las tinieblas del infierno, que es nuestra tierra. No hay ni infierno ni hay ninguna otra cosa que alegorías en estas expresiones simbólicas de todo este proceso en que se establece la expresión equilibrada de un ser evolucionante humano que tiene que tomar por sí mismo todas estas expresiones superiores de su espíritu, de su sabiduría y amor, de ese espíritu, etcétera, y poderlas expresar en la constitución inferior de nuestras personalidades terrestres y alcanzar la unión total de las dos en ese retorno a esas jerarquías de luz, a estas jerarquías logoicas, cuando con toda la experiencia ganada en la vida individual pueden otra vez liberarse de todo el proceso de la ley evolutiva en el nivel humano. Dice el comentario, lo pone en las letras características de todo comentario y entre paréntesis, digo entre comillas, perdón. Nuestra tierra y el hombre, y ahí es entre paréntesis, sí, siendo. Nuestra tierra y el hombre, siendo los productos de los 3 fuegos, y entonces aclara, también entre paréntesis, cuyos 3 nombres corresponden en sánscrito al fuego eléctrico, al fuego solar y al fuego producido por fricción. Estos 3 fuegos explicados en los planos humano y cósmico son espíritu, alma y cuerpo, los 3 grandes grupos raíces, con sus 4 divisiones adicionales, que son las que nos dan el 7. ¿Se dan cuenta? Que esta es una explicación alegórica de la constitución sectenaria que también se mantuvo en secreto por miles de años, porque todo sectenario tiene su peligro de poder ser mal utilizado cuando el ser no tiene la espiritualidad adecuada. Entonces, ella nos dice, por ello, aquí, esta combinación de estos 3 fuegos sagrados que se reflejan tanto en lo humano como en lo cósmico, como espíritu, alma y cuerpo, la Trinidad también de toda la religión, y 3 grandes grupos, los 3 grandes grupos raíces y las 4 divisiones adicionales.
que nos da entonces el septenario. En el sentido metafísico, el fuego por fricción significa la unión entre Buddhi, sexto principio, y Manas, el quinto. Es decir, cómo este vehículo del espíritu, que es Buddhi, puede entonces iluminar o llenar de luz el quinto, que es el Manas, que aislado de Buddhi, recuerden que se mezcla inmediatamente con lo más bajo de su naturaleza corpórea, que es los deseos inferiores. Así que, en el sentido metafísico, el fuego por fricción significa la unión entre Buddhi, el sexto principio, y Manas, el quinto, los cuales se unen y se consolidan de este modo. El quinto, fundiéndose parcialmente en la mónada, es decir, elevándose hacia la real divinidad eterna en nosotros, el Atman o el huevo áurico, y convirtiéndose en parte de ella. Manas, al elevarse a través de Buddhi y recibir este fuego por fricción, pues consolida la expresión trina de esa mónada divina en espíritu, alma e inteligencia. En lo físico se relaciona con la chispa creadora o germen que fructifica y genera al ser humano, ya en un sentido de cuerpo. Y es también la expresión de ese reflejo de los tres divinos en los tres temporales para cada encarnación que necesite ese ser humano. ¿Cómo se llama? El epígrafe B de esa es loca de 39 nos dice, esta es loca 39 se refiere exclusivamente a las divisiones de raza. Empieza con esta primera raza, como vimos, pero va a ir después avanzando hacia las divisiones de raza, la primera, la segunda, la tercera, que es la que se densifica como la raza lemur, donde se produce todo este proceso del despertamiento de la inteligencia, etc. Son divisiones, etapas, más bien, de evolución de la raza humana. Estrictamente hablando, la filosofía esotérica, que no se mezcla con los errores exotéricos señalados anteriormente, enseña una poligénesis modificada. Es decir, hay 7 grandes grupos en todo el periodo de toda raza, de todo inicio de un ciclo, de un yuga, como el que llamamos de oro, y esto produce que haya un nacimiento septenario, a la vez 7 grandes grupos. Pues al paso que asigna a la especie humana una unidad de origen, por cuanto sus antepasados vuelve a tener lo que poner entre comillas, creadores, eran todos seres divinos, aun cuando de diferentes clases o grados de perfección en su jerarquía, la evolución siempre va a dar una serie de diferenciaciones. Enseña que los hombres, sin embargo, nacieron en 7 diferentes centros del continente de aquel periodo. Que ustedes saben, en la primera raza es el continente imperecedero, que nunca se hunde y que permanece las 7 rondas, los 7 periodos mundiales, etc. Ese es otro de los misterios de la Tierra. Los demás continentes todos son para cada raza importante o raza tronco, raza raíz, como también se le llama,
y después de cumplir sus funciones se hunde y la Tierra modifica toda su flora, fauna, temperatura, clima, etcétera, para la nueva etapa de cada una de las 7 razas, de las 6 razas restantes. La primera es la que está en este continente imperecedero. Aun cuando todos eran de un origen común, porque no hay en el fondo posibilidad de diferenciación íntegra, la unidad de la vida continúa siempre tras sus aparentes manifestaciones diferenciadas. Aun cuando todos eran de un origen común, sin embargo, por razones dadas, es decir, sus distintas evoluciones, sus distintas estaturas evolutivas, sus potencialidades y capacidades mentales, que también se expresan muy diferentemente en las mónadas que primero se individualizaron a las que últimamente alcanzaron ese estatus, su potencialidad de capacidades mentales, sus formas externas o físicas que también van cambiando, sobre todo en que cada raza va a tener un sentido que no tuvo la raza anterior. Recuerden que en lo físico la verdadera diferencia racial es la de los sentidos y que es lo primero que cambia en una raza raíz, y el resto de la raza física reabsorbe ese nuevo sentido, esa nueva característica que va a servir también para que la conciencia pueda trabajar diferentemente. Y sus características futuras eran muy diferentes. Ahora, recuerden que hay 3 niveles, 3 cordones o líneas de evolución que ya se explicó, que es esta evolución física, que van a ser, como si dijéramos, distintas para cada una de las razas, y también 2 evoluciones diferentes que van a ir haciendo, una va a ir de abajo arriba y la otra de arriba abajo, un enlace de la expresión de esa evolución en los niveles mentales y espirituales. La evolución egoica y la evolución monádica, lo que se significa con ello. Y esas nada más que se pueden apreciar por los que tengan las capacidades internas para descubrir en qué etapa de evolución interna está esa expresión monádica, que son por ejemplo, la del intelecto, la evolución de la inteligencia, pues se mide por ese nivel en el cuerpo causal. Y la evolución verdaderamente más alta del espíritu en sí mismo, pues se tiene que contemplar en esa cúspide de la mónada humana, vamos a decir, en lo más alto. Y por tanto nunca hay una raza preferida, ni una raza abandonada, ni una raza que despectivamente sea inferior, etc. Son niveles de las 3 que no sabemos mucho de sobre todo de la parte misma mental y de la parte más espiritual, no sabemos detalles algunos hasta porque no tenemos la evolución para que eso lo podamos asimilar. Ni debe haber un lenguaje, sobre todo para la evolución espiritual, para la monádica. La expresión de ese espíritu uno, que es el que se libera de la rueda de nacimientos y muertes, el centro de liberación de esa rueda, y por tanto de los 7 reinos. El esoterismo califica ahora estas 7 variantes, o los 7 grupos fundamentales, con sus 4 grandes divisiones, en solo 3 distintas razas primordiales. Pues no toma en consideración la primera raza. Recuerden que reprodujo todos los
las condiciones de la primera ronda y de la evolución más primitiva de la mónada en el nivel humano, la cual no tenía tipo ni color porque no era densa ni llegaba al nivel físico, y una forma apenas objetiva, aunque colosal. Recuerden que las formas, mientras más sutiles y mientras menos evolución tiene todo ese ciclo, y la primera raza obviamente era el primer impulso, pues son de un tamaño enorme y de una todavía ausencia de definiciones específicas de características que solamente se van alcanzando en la raza subsiguiente. La evolución de estas razas, su formación y desarrollo procedieron a la par, lo enfatiza, en líneas paralelas con la evolución. Es decir, con nuestros niveles y nuestra línea de individualización humana. Formación y desarrollo de 3 capas geológicas. Esto es al inicio. Fíjense, de la consolidación física de nuestra tierra, de las cuales se derivó el color humano, tanto como a su vez influyeron en determinarlo los climas de estas zonas. Porque todo eso que se refleja en el cuerpo físico tiene que ver también con la condición física prevaleciente o en la zona o en el planeta en general, quizás en determinados momentos. La enseñanza esotérica menciona 3 grandes divisiones, a saber, la amarilla roja, la negra y la blanca oscura. Aquí tenemos la llamada 5 que nos dice unos superiores y otros inferiores conforme al karma de las diversas mónadas que encarnaban. Recuerden que la mónada es la parte más divina del ser, las cuales no podían ser todas del mismo grado de pureza en sus últimas vidas en otros mundos. Recuerden que nuestro sistema planetario no empieza en el nivel de este planeta físico, sino en el globo A, B, C, la Tierra es el globo D, y en cada ronda pasa también por el E, el F y el G. Y todo ello produce diferenciaciones de experiencia, de asimilación de las experiencias, y también esas mónadas estaban divididas en 7 grandes clases de acuerdo a su línea de individualización y a su etapa de individualización. Así que bueno, los unos superiores y otros inferiores conforme al karma de las diversas mónadas que encarnaban, las cuales no podían ser todas del mismo grado de pureza en sus últimas vidas en otros mundos, en estos globos sobre todo. Esto explica la diferencia de razas, la inferioridad del salvaje y otras variedades humanas. Como no se individualizaron a la vez ni en la misma condición, pues eso nos da todas estas diferencias. Recuerden también cuando vimos los pitris estos del fuego, los señores, los pitris solares, que no podían despertar la misma clase de inteligencia en todas por las enormes, como dijéramos, coloraciones o diferenciaciones específicas de cómo cada uno también se había individualizado desde el reino animal. Es decir, que esto viene ya como hasta como un arrastre de cómo llegaron a la individualización. Y continúa el texto ahora. Las razas arias, por ejemplo, que ahora varían desde el moreno oscuro, casi negro, y el amarillo oscuro rojo,
hasta el color pálido más blanco, que es lo que, como dijéramos, predominó en aquella época, sobre todo en Europa, etcétera, proceden todas, sin embargo, todas las razas que tenemos 5 sentidos, que es la raza aria, con su subraza hasta la quinta, en la que estamos, todo, que es toda la humanidad actual, porque no hay humanidad que tenga, no hay ser humano que tenga 4 sentidos, ya todo lo que quedaba de directo como dijéramos, de Atlante puro, aunque haya todavía, como dijéramos, consecuencia de civilizaciones atlantes en nuestras etapas actuales de evolución, como esto del Asia, y Japón, China, etcétera, pero ya son de nuestra raza, no son la cuarta raza, porque ya tienen 5 sentidos, físicamente hablando. Entonces ya todo eso quedó de una u otra manera en el karma y en las diferenciaciones de la expresión de todas estas razas actuales, que todas son arias, vuelvo a insistir. Porque como esa palabra se ha usado para discriminar físicamente, pues se interpreta por muchas personas a veces, por usar esta terminología, que la teosofía también se hace eco de esas discriminaciones, y no es así. Ni es compatible con todo el conocimiento teosófico puro y este esoterismo que se transmitió a través de esta obra, sobre todo, que fue la primera que develó muchas de estas leyes de la evolución humana de la actual etapa. Entonces, bueno, tenemos que todos estos colores de piel son variantes de la raza aria, con su subraza, como es natural. Y bueno, proceden todas, sin embargo, de todos estos colores y todas estas formas, de un solo y mismo tronco, la quinta raza raíz, y provienen de un solo progenitor, llamado en el exoterismo con X, es decir, en la forma supersticiosa actual, el verdadero esoterismo ese está perdido, Indo, por el nombre genérico, es una función, no un ser humano, no un ser con cuerpo humano, de Manu Vaivasvata, siendo este último, Vaivasvata, téngase presente aquel personaje genérico, vuelve a insistir ella, es decir, representa una sucesión de personalidades o de expresiones personales de un arquetipo relacionado con esta raza en el sentido más interno, en el sentido de pensador, por eso es Manu, de Manas, pensador. Un Manu es un pensador. Siendo este último, téngase presente aquel personaje genérico, el sabio, que se dice haber vivido hace más de 18 millones de años, pero que no es un personaje, es el exoterismo en que se revistió, y aún muchos teósofos lo toman así. Y también hace 850.000 años, en el tiempo de la sumersión de los últimos restos del gran continente de la Atlántida. Aunque recuerden que quedaron varios otros fragmentos del continente, pero ya desperdigados, después de este gran hundimiento de los 850.000 años hace, y que dejó sobre todo la isla célebre que Platón llamó Atlante o Atlantis, ya en el océano actual Atlántico, y que se hundió en el año 12.964, creo, 564 antes de Cristo. Y que tenía un resto de seres todavía con 4 sentidos y con todo el resultado de la parte negativa de aquella raza. Y la llamada sexta nos dice, debe tenerse presente
que los últimos restos de que se habla aquí se refieren a aquellas partes del gran continente que aún quedaban y no a ninguna de las numerosas islas que existían contemporáneas del continente. La isla, y ahora la pone entre comillas, de Platón, por ejemplo, era uno de tales restos. En aquellos momentos eran muchos, habiéndose sumergido los otros en varias épocas anteriores. Una tradición oculta, y lo pone entre comillas, tradición, enseña que tales sumersiones ocurren siempre que hay un eclipse del sol espiritual. Es decir, esa población pierde su espiritualidad, pierde su iluminación interna y ya no es útil para la evolución y por tanto su vida termina. Así que ella se refiere al segundo gran hundimiento del continente, que también no era un solo continente igual que nosotros, pero se le llama continente en singular porque todo pertenece a esa civilización y a esa raza raíz. Así que en el tiempo de la sumersión de los últimos restos del gran continente de la Atlántida, y que se dice que vive aún hoy en su humanidad, ese Manu Vaivasvata, en la quinta raza, claro, vive colectivamente el pensador o el tipo de pensamiento propio de nuestra raza. El amarillo claro es el color de la primera raza humana sólida. Sólida, es decir, ya de la tercera etapa, que apareció en la última mitad de la tercera raza raíz. Y aclara entre paréntesis, después de su caída en la generación, como se acaba de explicar, claro, por eso ya era sólida. ¿Se dan cuenta? Es la primera, pero es la tercera de nuestro ciclo mundial actual, la que le llamamos la raza Lemur, aportando los últimos cambios, pues solo en aquella época tuvo lugar la última transformación que hizo aparecer al hombre como es ahora, pero en una escala mucho mayor. Es decir, de una estatura, ¿se dan cuenta? Ya es la forma humana nuestra actual. Fíjense la antigüedad de ella. Y la ciencia no acaba de aceptar esta enseñanza. No ha encontrado, como es natural, la forma verdadera que parece que tuvo, porque esos continentes, como todos se hundieron, y sobre todo el Atlante, que se hundió totalmente, pues previo a nuestras tierras actuales, posiblemente no queden nada más que trazas diferentes de épocas muy antiguas, del tercer continente o quizás hasta del segundo. Esta raza dio nacimiento a la cuarta raza, transformando Shiva, entre comillas, es decir, lo que hoy exotéricamente se llama este renovador de las formas o este destructor de las formas, que es la divinidad exotérica hinduista Shiva, transformando Shiva gradualmente aquella parte de la humanidad que se convirtió en negra por el pecado, que es un simbolismo igual, es decir, que perdió esta luz de su inteligencia en amarilla roja. Es decir, que todo esto son transformaciones de la tercera a la cuarta. Y ya entonces una mezcla de amarilla con roja, los que le llamamos pieles rojas, todavía muchos de sus descendientes físicos en cierta línea, pero que ya no son, como es natural, cuarta raza tampoco, de la cual los indios rojos y los mogoles son descendientes. Descendientes, pero descendientes ya en quinta, en organismo de quinta.
El problema es que hay ciertas características diferenciales que quizás tengan que ver también con experiencias que ellos necesitan, que se conservan, pero más nada. Y finalmente, en razas blanco-morenas, las cuales juntamente con las razas amarillas forman ahora la gran masa de la humanidad. ¿Por qué? Porque esos organismos son los que prevalecen en cantidad en el género humano. Y entonces nos dice ella, cuando se lee que la última transformación tuvo lugar hace 18 millones de años, puede el lector considerar cuántos millones más debió necesitar para llegar a aquel último estado. Porque el descenso es más lento que el reascenso. Y si el hombre en su consolidación gradual se desarrolló par y paso, es decir, al mismo tiempo con la tierra, ¿cuántos millones de años debieron transcurrir durante la primera, la segunda y la primera mitad de la tercera raza? ¿Se dan cuenta? Es la inmensa cantidad de tiempo que llevó descender a una materia tan densa, descender a estados de conciencia tan cerrados y poderlos manifestar después gradualmente a partir de estos 18 millones de años, que es lo que lleva entonces, es mucho menor el tiempo, es lo que ella quiere decir aquí. Vamos a dejarlo aquí, aunque sea un punto y seguido para que sea el inicio de la página. Oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que brillas en cada criatura, oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad, que cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Dime, Ernesto, te oigo. Bueno, aquí mencionaron a los Rudras, a Devas del Fuego, a los Kumaras. Los Kumaras, bueno, se mencionan 4, Sanatanda, Sanat Kumara, Sanat Sujata, dicen que son 7, que, hermano, ellos viven en Chambala, viven en Agartha, están aquí. ¿Qué nos puede decir de los Kumaras? Igual que los nombres exotéricos de Manu representan no un ser humano. Todo eso representan toda una serie de símbolos que en lo exotérico eso se ha perdido totalmente. Nosotros no podemos columbrar solamente cuando evolucionemos a niveles más allá de la evolución actual promedio. Es decir, nos liberemos de la rueda de nacimientos y muertes y podamos nosotros como espíritus ya, como jerarquía, porque el problema es que alcanzamos la unidad de la vida conscientemente y ya no la alcanzamos como un ser individual. Entonces podríamos comprender eso. No creo que nosotros podamos con nuestro cerebro, nuestras limitaciones actuales, sacar un gran provecho de eso. Y no creo que tampoco los nombres o las palabras en las que nos separen o lo que no podamos nosotros de verdad asimilar en su sentido más profundo. Todas estas tradiciones, todos estos nombres, claro, se mantienen porque la India tuvo esa sabiduría en su edad de oro, en su Satya Yuga. Nosotros hemos pasado después por 2 yugas más, no tan duraderos como el primer yuga. Porque recuérdate que los yugas van decreciendo y estamos en el peor, pero el más breve. 400 y pico mil años, 864.000 el de bronce,
3 veces 432.000 el de plata, y el de oro 1 millón y pico de años enorme. 1.792.000 creo que. Los 4 yugas que dan el Mahayuga ya te dan 10. Es decir, es 4.320.000 años. El total de un Mahayuga. Entonces, por eso es que tenemos que, si nosotros nada más que hace 18 millones de años que estamos en nuestro nivel y nada más que llevamos 6.000 y pico, no, 5.100 y pico, 5.100 y pico de Kali Yuga, nos podemos, como dijéramos, empezar a situar la enorme riqueza de expresión que estas palabras y que estos símbolos de funciones, porque lo que son símbolos de estados de conciencia y funciones dentro de las jerarquías de Logoika. No, ya te digo, no creo que estos podamos, si aún un nombre solo, como Manu Bhagavata, no representa a un ser, imagínate, a estos kumaras, a estos, vamos a decir, variantes de funciones, desde Sanat Kumara a los Budas Patriekas, etcétera, etcétera. Todo eso son símbolos de funciones de las jerarquías divinas, de los agentes del Logos en las distintas funciones para impulsar la evolución de todos los reinos, no solo la humanidad. Yo ya te digo, no puedo contestar de eso nada y no creo que haya ningún libro que lo pueda, como dijéramos, abarcar. Creo que eso no es concebible con palabras. No son funciones de la mente misma. No sé si en eso te confundo más, pero es lo que te puedo decir. ¿Algo más, Ernesto? Por otra parte, hermano, se habla de los 3 fuegos, el eléctrico, el solar y por fricción. Y después nos habla que metafísicamente es como se une Budi con Manas, por fricción. ¿Qué nos puede decir de eso, hermano? No, nada más que se referencia, que sí, como se refleja en cualquier etapa en que un ser humano deje de actuar como personalidad. Cuando tú puedes paralizar tu personalidad y puedes empezar a expresarte como individualidad, es porque tu mente se desconecta. Vea, por ejemplo, a las conferencias, a las pláticas, porque no lo hacía con una cosa de una conferencia de un académico o algo así. A las pláticas de Krishnajit. Krishnajit te habla bien que nosotros el problema es que nos movemos a través de la mente deseo, que es un reflejo de la voluntad del espíritu. Y que mientras nuestras personalidades nos mantengan atados a la mente deseo, nosotros no podemos dar ningún paso trascendente. Seguimos repitiendo encarnación tras encarnación nuestros errores, nuestros karmas. Unos karmas se vuelven placenteros, otros karmas dolorosos. Y el ser se debate. ¿Pero por qué? Porque se sigue debatiendo en su ignorancia. Cree que con deseos realizados puede ser feliz. Y eso es un error. Entonces, cuando ella nos pone aquí simbólicamente que es un fuego por fricción, es decir, que la inteligencia en nosotros, que es manas, cuando está sometida o más bien sometida, no, cuando está receptiva o cuando adopta la dirección receptiva de esa
expresión del espíritu que llamamos Buddhi o de Atman, ¿no? Buddhi no es nada más que el vehículo del espíritu uno, del espíritu liberado, del espíritu que nunca se arroja. ¿Okay? Tenemos que, es desde abajo que hay que reintegrarlo, nuestra naturaleza total. Pues produce un cambio que nosotros le llamamos en la teosofía iluminación. En general, en estas escrituras o en estas tradiciones, no tradiciones, en esta fuente de las estancias de Xi'an, que recuerda que es un libro de lo más alto que ha recibido la humanidad como instrucción verdaderamente espiritual, pues como si dijéramos, esa energía o iluminación, es que la palabra iluminación es, para nuestro estado actual, es para mí la más apropiada. Nos saca de la oscuridad de nuestra personalidad, que nunca va nada más que hacer cosas que engendran más karma, un karma más positivo, menos negativo, pero karma. Y tú estás tan atado por el karma positivo como por el karma negativo. Pero Buddhi libera a Manas de su prisión por iluminación, por este fuego que se le llama fuego eléctrico. Quizás tiene que ver con que el aura del ser humano empieza a expresar una calidad eléctrica mucho más alta y liberadora, porque entonces no engendra karma mayor. El ser humano empieza a liquidar el karma que tenía como personalidad, porque las personalidades, mientras estemos sin esa elevación hacia Buddha, sin recibir esa iluminación búdica, pues va a estar creando karma. Pero una vez que este fuego eléctrico active la inteligencia de una manera en que no desee nada, sino cumpla consigo mismo con la ley de su evolución, pues libera al ser de la rueda de nacimientos y muerte tarde o temprano. Es lo que creo que podemos interpretar de esto hasta ahora, o lo que yo interpreto de esta relación simbólica de que uno de las tres iluminaciones, fuego, el nombre que querramos, digo lo que querramos concebir con ese nombre, porque es muy difícil también para nosotros, no sabemos lo que dejamos de ser una personalidad errática que hoy hace una cosa buena, pero mañana se confunde y hace una cosa que vamos a decir, que lo hace sufrir, pero es que aunque le dé un placer o le dé un sufrimiento, es una atadura kármica a lo inferior y no representa una iluminación. Esta, como diríamos, unión de Manas con Buddhi nos da una clave de cómo no hacer más nada con egoísmo y por tanto no engendrar más karma. Es lo que te puedo hasta ahí vamos a decir, dar mi opinión. Adelante, María del Carmen, ¿no? Sí. Me voy a reestructurar en las ideas porque ya se me olvidó así con todo esto que estuve anotando tan interesante, pero voy a rememorar. Dime. Y pienso de ese desarrollo, Gaspar, muchas gracias, muy lindos las clases, todo bello y cada vez más comprensible, se va acomodando muchas cosas y comprendiendo desde vivencias de niña hasta estos momentos, porque yo cuando era niña me gustaba regresarme de la mente y llegaba un momento en que me daba tanto miedo que me regresaba porque como que ya la oscuridad iba siendo muy fuerte
Y luego también no había televisión tanto, yo nací en el 50, ¿no? Entonces, no había nada. Y yo me acuerdo que no sé mi imaginación si era mucha, pero yo me sentía entre los planetas, me sentía así como que yo salía en la noche cuando yo me dormía y veía los cables. Y yo ahora sé que no estaba loca, que que Claro no que era no. cosa. Y yo veo lo que dices, como una evolución no es tan pareja ni toda. Ahorita me queda claro, una vez yo leí un artículo en Selecciones que Ujú. decía de una persona que nació sin sensación. Entonces esa persona tenía muchas cicatrices y su vida estaba completamente muy vulnerable porque cualquier golpe que no se daba o cortada, como Sí, no sentía, correcto. empezó a tener y documentó Selecciones ese caso que me llamaba, ¿no? Porque decía que si se caía, se cortaba, a menos que estuviera dándose cuenta con un otro sentido, pero que no lo tenía. Y No ahorita, como pues lo sí, normal del que el sistema nervioso le avisara del peligro, claro. exacto, porque esos 5 sentidos, así como ahorita, ya también hay una evolución de esa parte más aguda de la intuición, en algunos muy desarrollada. Correcto. Sí se va dando. Quiere decir que no surgen así como ahorita siembro y nace todo lo mismo, No, sino que van eso a es un nacer desarrollo y es un desarrollo que hay que buscar por o anhelarlo, o más así, bien eh, así es. Yo abrirlo para que advenga, porque claro, es un advenimiento desde lo alto. así es. Estamos ahora en el adviento del cristianismo y la Sí, gente no entiende. La Navidad no puede uno buscarla, por ejemplo, o el nuevo nacimiento, que es lo que se simboliza en la Navidad, ajá, sino que tiene que advenir. Y adviene, ¿por qué? Por una actitud interna de virtud. Por eso mm, se nos dan las condiciones mínimas, que son las que están en el libro a los pies del maestro, ¿no? Que escribió, lo primero que escribió Krishnanji, lo único casi que escribió, sí, que es discernimiento entre lo temporal y lo espiritual, que es eterno o por lo menos más duradero, inmortal. La ausencia de deseos, así la es. recta conducta y el amor. Si usted no logra incorporar en su ser manifestado en esta persona Sí, esas 4 virtudes en un nivel abarcante, en un nivel importante, sí, esa realidad crística, esa realidad de Buddhi, no puede advenir. Y eso es lo que es el nuevo nacimiento. así es. Que tiene usted razón, ¿cómo que no? Sí, porque la separatividad, yo voy viendo que entre, pues más voy creciendo, supongo que voy más y veo más bien todo junto y lo que yo antes me parecía tan natural, las mismas formas de la edad, todo eso, me ha ido llevando a ver cosas que antes yo veía así como que se me caía el mundo y ahora las veo, digo, no, no pasa nada, No pasa nada. no pasa nada y luego veo a una hija que es más chica y ¡ay! Se pone y no sé, y yo ya me quedo así tranquila como cuando el perrito y el gatito andan jugueteando y luego a veces los perritos son más tranquilos, me he fijado, y los gatitos son más juguetoncitos y demás, y está duro y duro De su especie, claro. mordiendo al perrito y el perro se deja y ahí hasta que le fastidia ya le da un manotazo y ya el gato se va. Pero entonces, bueno, sí, estoy viendo porque cuando se decía ahorita que ese desarrollo no es igual y que alguno de esos sentidos nos pudiera fallar, así como la intuición también nos avisa con mucha facilidad. A mí me avisa. Y yo no, cuando no le hago caso, me asaltaron por no hacerle caso. Y me asaltaron bajando del metro y yo antes de salir dije, ay, no, esta bolsa no. No, todavía le metí más a la bolsa, pero yo sentí el aviso, me asaltaron. Entonces ahora sí he hecho más caso de esa intuición, Claro, si porque te están avisando de un peligro, sí, sí. Y ahora, cuídate. no, y ahora que ya tengo estas clases, No ahora todo. entiendo
que no soy yo la que está mal, sino que pienso de una manera diferente a otros. Y eso es lo que ven, porque sí me pasa, sí me pasan muchas cosas. Pero bueno, todo muy bueno, por cierto, casi sí, no puedo quejarme. Claro que no. Siempre hay más bien que mal. En cualquier cosa que uno ponga la atención correcta, aún en lo Sí. desagradable, hay una lección, pues aprenderla. Todo es enseñanza y también va llegando más fuerte, eso sí. Gracias. Por Gracias. nada, gracias a usted. Dani, dígame. Sí, hermano Gaspar, no entendí bien o interpreté mal cuando se hablaron de los continentes y las desapariciones de los continentes. Sí, dime. Creo que oí decirle a usted que había un continente que no desaparecía. Y el primer continente de todo periodo de un planeta como este al menos no desaparece. Los demás, cada continente pertenece a un periodo racial raíz. Es decir, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, sexta, séptima. Y de la segunda a la séptima, todos los continentes no solo varían, sino que pasan por un proceso primero de ¿cómo decir? De destrucción paulatina en varias etapas. Y son alternadas esos cambios de los continentes en predominio de agua o predominio de fuego, es decir, predominio de diluvios y hundimientos por inundaciones o predominio de fuerzas telúricas, de volcanes, etcétera, que, como si dijéramos, hacen estallar gran parte del continente. El primero nunca se hunde y el primero nunca cambia, aún en las distintas 7 rondas y ocupa el mismo lugar para las primeras razas de las 7 rondas o de las 6 rondas siguientes, porque bueno, en la primera es lo normal, pero ese no se hunde y permanece en las 6 rondas siguientes como primer continente de la primera raza de cada periodo mundial de los 7 que dura una encarnación planetaria. Okay. Otra pregunta, hermano Gaspar. Dime. Se habló de los rebeldes divinos. ¿Por qué se usa la palabra rebelde? Y especialmente la palabra rebelde. ¿Por qué ella usa esa palabra? No, ella Divino no, a la misma vez. no, ese es como dijéramos, la terminología exotérica con X que usaron las religiones o que sobre todo usó la religión que nos precedió a nosotros, más importante que es el cristianismo y el judaísmo para Occidente. Le llaman rebeldes porque no obedecen lo que debían de haber hecho desde su propia sabiduría, desde su propia libre albedrío que tienen y que no cumplieron. Y por Okay. ello es que como si dijéramos, los acusan de que fueron expulsados del paraíso, igual que el símbolo de Adán y Eva, etc. Todo eso son simbolismos mal interpretados. Okay. Y como si dijéramos, errores de esa letra muerta en que todo exoterismo queda varado. Estamos claros, hermano. Gracias. No por nada. Qué Emilce, ¿tú habías pedido después eso? ¿Qué te pasó? Pero no, porque me dio lástima que está cansado y se lo No, podía preguntar no. otro día. Dime. Con respecto a la pregunta, la última pregunta que hizo Ernesto, con Ajá, respecto al fuego por fricción de Budi Manas, sí. sería cuando nosotros entendemos lo que es realmente el servicio.
No me atrevo yo a traducirlo a nuestros niveles actuales Claro. de comunicación y de idiomas. Ujú. Recuerda que nuestro idioma y todo idioma, o nuestros idiomas, son expresiones de la mente nada más. Ujú. Aún para llegar a la verdadera meditación, nosotros tenemos que trascender el lenguaje. Por eso es que es tan difícil ser yogi. Claro, sí. Y entonces no debemos de hacer ese Esa enganche relación. o esa Claro. relación porque casi seguro que estamos equivocados. Hay mucho Eso ruido. es parte de lo que tenemos nosotros que descubrir. Es como lo que yo decía. Mientras yo desee mejorar, mientras yo desee tal cosa, estoy engendrando karma de nivel mental, de nivel personal. No puedo salir de mi círculo vicioso, de mi círculo actual, de experiencias personales, que todavía me son necesarias, puede ser, pero que yo podría acelerar Empezar. mi evolución es si yo me pongo en la condición de ese adviento, de Gracias, esa, Gaspar. como dijéramos, atención pura que no se basa en las palabras que son la mente inferior, sino que recibe de ese misterio, de ese fuego eléctrico de Buda. Sí. Gracias. Ok, bien, hermano, les recuerdo a todos que en 1 hora 10 minutos vamos a tener el servicio de sanación. Hoy no tenemos con nosotros aquí a Lucila, el hermano de Lucila falleció ayer Ay, qué pena. y por eso no la tenemos. Ella parece que está en algo familiar y no la tendremos tampoco durante ella me ha pedido que yo dirija. Ah, muy Ah. bien. Y Hermano entonces, Gaspar, dígame. tengo que decirle que me comuniqué con José, creo que fue ayer, Sí, y me dice que está bien adolorido todavía, Sí. está muy, Sí. mucho dolor. sí. También, y los calmantes primero que le dieron, pues estaban haciéndole mucho daño. Sí, su situación de las fracturas o por lo menos la fractura del húmero, que es bastante dolorosísima. Ay, sí. Y tiene también la rodilla, que yo no sé ahí si es nada más un golpe o hay también fractura. Así es. Está muy, muy afectado. Ujú. Como es natural, pediremos también por él y por todos los que sufren. Mm. Gracias, Gaspar, de veras. Entonces, bueno, vamos a parar ya la grabación.